Estoy con Alexis Papazian, que además de ser un integrante de nuestra cátedra de elementos de prehistoria, es doctor en historia y se ha especializado en procesos de expansión del Estado Nacional Argentino sobre las comunidades mapuche a finales del siglo XIX. Hola Alexis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Puedo hacer una pequeñísima corrección? Sí. Yo soy de los que se van y vuelven. En realidad hice la carrera de historia, pero después el doctorado, como mi directora de tesis estaba en el Instituto de Ciencias Antropológicas, estás radicado en, digamos, orientación en antropología social. Pero sí, digamos, es sobre esos temas que uno viene trabajando. Bueno, pero eso, la confusión viene a pie porque en realidad uno se preguntaría qué hacemos hablando en esta materia de elementos de prehistoria sobre cuestiones de la expansión del Estado Nacional a fines del siglo XIX. Y sin embargo, es importante porque esta materia aboga por romper esas fronteras disciplinarias entre la prehistoria, la arqueología, como cosas distintas y apuntando a pasados exclusivamente remotos. Para pensarlas en su articulación, ¿no? Pensar la historia, la prehistoria, la arqueología, la antropología, como un amplio abanico de posibilidades de pensar el pasado humano, ¿no? Y en ese sentido sí que es interesante, porque uno puede pensar precisamente esta idea de lógicas sociales, ¿no? De la importancia de la organización comunitaria, el parentesco, por un lado, o la lógica tan diferente que el Estado instala en el mundo antiguo, por otra, como un tipo de articulaciones, como un tipo de expresiones de lazo social muy distinto que se verifican en sociedades muy distintas y que incluyen completamente a este proceso que vos analizaste en tu doctorado y que seguís investigando en tus trabajos de investigación. Así que en ese sentido, a mí me parece que es interesante porque uno podría decir, en términos generales, esto que yo llamo la lógica del parentesco, el fenómeno comunitario, la organización de la comunidad, es algo que se remonta en lo profundo de los tiempos, ¿no? A lo que llamamos tradicionalmente la prehistoria. Hay momentos, por otra parte, en las que emerge un tipo de lógica social muy diferente, que es la del Estado, ¿no? Y cuando el Estado emerge, por supuesto, opera de una manera muy diferente a la de la lógica del parentesco, y sin embargo, entabla distintos tipos de vínculo con el parentesco, que no necesariamente implica la finalización de la experiencia parental, de la lógica del parentesco, sino más bien distintos tipos de articulación, a veces conflictivos, a veces sumamente opresivos, pero sin embargo no implican necesariamente su supresión, la supresión del parentesco, ¿no? Uno podría decir que, por ejemplo, cuando los estados, tanto en el Antiguo Oriente como en el ámbito americano, surgen, se imponen sobre comunidades a las que transforman en tributarias, pero no destruyen, ¿no? Al contrario, de alguna manera se sirven de esa organización local de base aldeana, de base parental, para extraer la tributación. Por otra parte, uno podría pensar también cómo las lógicas de la propia élite estatal, que ejerce el dominio, que ejerce la coerción hacia afuera, integra internamente a esos participantes de esa élite en términos de parentesco y hace que un mismo individuo pueda ser en un contexto principalmente un agente del Estado, un funcionario, pero en otro contexto operar en relación a su medio familiar o a las alianzas que entabla internamente dentro del ámbito de la élite, un miembro de una familia, ¿no? O un miembro de una red de patronazgo, por otra parte. Entonces, en esa línea es bien interesante pensar el trabajo que haces vos, en donde comunidades que viven allí desde mucho tiempo antes se tienen que enfrentar con esta lógica expansiva del Estado Nacional Argentino. Exacto. A ver, primero, voy a retomar una de las primeras cuestiones que mencionaste, que es esta de las fronteras disciplinares, ¿no? Parece que donde trabajamos nosotros, y a mí me sirvió muchísimo, no solamente haber cursado la materia en su momento, ya lejos y hace tiempo, sino también después trabajar dentro de la cátedra de elementos, me sirvió mucho para pensar el avance estatal en Pampa y Patagonia, siglo XIX. Estábamos viendo Oriente, estábamos viendo Andes, Mesoamérica, y sin embargo yo lo traía para estos lados. ¿Por qué? Porque nosotros siempre trabajamos en fronteras, y me parece que hay que diferenciar claramente en términos geográficos, pero también en términos de las ciencias y sociales y las disciplinas, lo que es un límite de lo que es una frontera. Me parece que nosotros siempre hemos trabajado en esa frontera. En eso muchas veces mencionás como estos
¿no? Estas intersticios donde nos metemos, que por otro lado después entran dentro de nuestros marcos teóricos, Claro. estas palabras, ¿no? Ahora bien, dicho esto, es interesantísimo para mí pensar cómo en muy poco tiempo, vamos a ponerlo así, en el siglo, digamos, en el último cuarto del siglo XIX, en muy poco tiempo, una relación de frontera que había sido bastante estable durante parte, digamos, durante el periodo colonial y durante el primer periodo de conformación del Estado Nacional Argentino, esa situación de constitución de una sociedad de frontera se elimina en, decíamos esto, 4 años más o menos, 1874, 1880, se empieza a borrar esa sociedad de frontera en el avance estatal. Con el avance estatal. Ahora, ¿qué pasaba antes? ¿Qué tipo de relaciones había antes? Bueno, están constantemente estos negocios, entre comillas, al estilo rosista, negocios pacíficos con los indios. Están constantemente estos malones, por otro lado, pero que no solamente son malones generados desde una dinámica de corte económico, diría que hay algunos malones que están vinculados con, bueno, sí, a tomar ganado, sobre todo ganado cimarrón, ganado que estaba suelto, pero después hay malones que son de corte político, bueno, no se respetaron tratados. Y acá está buenísimo, porque durante todo el siglo XIX, no el último cuarto, sino buena parte de la primera mitad y parte, digamos, de entre 1850 y 1870, los primeros 70 años del siglo XIX, hay un montón de tratados con las parcialidades indígenas, mayoritariamente mapuches, pero que son denominados serranos, son denominados ranculches o ranqueles, son denominados de otras maneras, o son denominados por el nombre de los caciques, la gente de Manuel Grande, la gente de Cafulcurá, la gente de tal, y ahí las relaciones de parentesco están vinculadas con esto, ¿no? Tenés el cacique, identificás al líder, y después, ahora, no es que toda esa tribu son los hijos en términos biológicos, sino son parientes, en términos políticos, ficcionales en muchos casos. Una trama social, uno diría, ¿no? Una trama totalmente social en torno a esa figura. Y hay, perdón, dentro de las prácticas mapuches, formas de acceder al parentesco ficcional, si se quiere, ¿no? En el sentido de, bueno, hay ceremonias para que si yo estuviese bueno, podría llegar a ser, tuviese, digo, claro. ¿Cómo integrar una mapuche, comunidad? ¿cómo integrar una comunidad? Pariente. Transformarse en pariente. Digo, de hecho, los llamados cautivos, las cautivas blancas, que son, digamos, un clásico dentro de la literatura, aparecen muchas veces dentro de ese entramado ya social. Hay un montón de imágenes, perdón, me voy un poquito, pero vuelvo ahora, de imágenes de cautivas blancas, fotos, sobre todo en el periodo de la conquista, que ya están integradas, y de hecho, me estoy yendo un poquito de tema, pero ahora volvemos. Muchas veces son enviadas a los mismos destinos que son enviados al resto de la comunidad indígena reducida, ¿no? Estamos hablando ya del periodo de conquista. Ahora, vamos un poquito para atrás. Cuando se van a hacer, por ejemplo, negociaciones, el Estado va a hacer negociaciones con las parcialidades para que devuelva cautivas, lo que le responden los caciques constantemente es, no sé si voy a poder conseguirla, voy a hacer todo lo posible. Hacen rogativas, o hacen ceremonias, se reúnen, parlamentan, se llaman los grandes parlamentos, que duran mucho tiempo, y tienen que convencer. Y acá me parece que el liderazgo aparece a flor de piel, ¿no? Los caciques los loncos, tienen que convencer. Si no convencen, no van a conseguir nada. Ya. Hay una frase, y la voy a leer muy chiquitita, digo, para seguir pensando estas relaciones de frontera, donde estos, porque son los que después firman los tratados, donde desde el Estado los miran como poderosos o jefes o algo por el estilo, más a la mirada estatal, pero al interior de su propia comunidad. Y esto se puede emparentar con otras situaciones similares con los curacas en las zonas andina, digo, ¿no? Para pensarlo en términos comparativos. Es que más que poderosos son prestigiosos, diríamos, ¿no? Sí, pero son vistos como poderosos. Entonces, ¿cómo no me las consigues? Claro. Para la lógica estatal son vistos como poderosos, con un pequeño poder. Claro. Con un pequeño poder, pero mira, una frasecita, la leo textual, es de un libro, vamos a citar a todo el libro, porque si no, no tiene ningún sentido. El libro es de Santiago Luis Copelo, es un cura que después va a ser cardenal Copelo. El libro se llama Gestiones del arzobispo Aneiros. El arzobispo Aneiros en ese momento, en el momento de la conquista, es quien era arzobispo en la ciudad de Buenos Aires. Y es una cita de un padre lazarista, que se llama George de apellido, que es en la cita es de 1873, ¿no? Dice: vuelvo del Azul, donde he dado misión en la compañía de varios sacerdotes bajo la dirección del Monseñor Aneiros.
nuestro digno arzobispo. Bueno, durante los 22 días que duró la misión, he tenido ocasión de ver y de interrogar a numerosos indios. Es en La Pampa, en el seno de las tribus indias, donde nuestros demócratas deberían venir a buscar la mejor forma de república, ¿no? ¿Y por qué dice esto? Bueno, dice, el cacique no toma nunca una determinación seria sin convocar todos sus guerreros a parlamento. La mayoría más absoluta es necesaria. Nuestros cohermanos tendrán que luchar contra numerosos abusos, pero con prudencia unida a una gran paciencia obtendrán hermosos resultados. Fin de cita. O sea, acá está diciendo, bueno, hay cosas para aprender de este otro mundo, sin idealizarlo, no lo idealicemos, hay una mirada un tanto idealista, pero sí me parece que es interesante esto, marcar. Bueno, ¿qué dice en realidad no es un etnógrafo, porque todavía no existía la etnografía clásica, pero sí por lo menos un viajero, un explorador, como es Mansilla, ¿no? Lucio B. Mansilla cuando va a las excursiones. Bueno, acá los caballos, está ya con los ranqueles, dice, acá el caballo no se vende, se da, ¿no? Se da al que tiene, el que tiene da, el que no tiene, mañana dará. De distribución, ni siquiera redistribución. ¿Qué va a empezar a pasar? Idea de reciprocidad, ¿no? La reciprocidad más clásica. Ahora, ¿qué va a pasar cuando aparece el Estado? El Estado también va a dar, con esto que llamamos el negocio pacífico del vecino. ¿Y qué va a hacer el cacique? Va a recibir. ¿Y qué va a hacer? Va a redistribuir. Eso que parece en un principio una situación de poder, se le vuelve en contra cuando el Estado deja de dar. Claro. Ya nadie recibe. Y ahí empiezan estos conflictos, situaciones en las que... Y me parece que esta otra cita de 1873 es en azul, es acá cerquita, para llamarlo así. Estoy intentando señalar con la mano hacia la zona del azul. Es acá cerca. Me parece que ahí hay una cuestión interesante de ver por qué el Estado no termina de avanzar. Bueno, también el Estado estaba conformándose el Estado Nacional Argentino. Y recién estaba, digamos, entablando otras luchas, pensemos en la Guerra del Paraguay, pensemos en las propias luchas internas entre unitarios y federales. Ahí hay política indígena que, bueno, se sitúa de un lado, se sitúa del otro. Sobre eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué reacciones tienen las comunidades frente al avance del Estado Nacional? Porque no necesariamente es la simple resistencia, ¿no? Hay distintos tipos de diálogo, hay distintos tipos de apropiación también de los códigos comunicacionales, por sumarlo de alguna manera. Sí, y no hay uno no podría decir que hay una única forma de resistencia o que la resistencia no implica una oposición. Puede haber resistencia sin que sea oposición, digamos. Puede haber una resistencia básicamente izando la bandera nacional. Entonces, hay algunas comunidades que hacen eso, que digamos, por ejemplo, vámonos más tierra adentro, ¿no? Zonas más alejadas de la zona de frontera, como Sayhueque, en lo que es la tribulación, en la zona de Bariloche, Neuquén, en la zona del Triángulo de Neuquén y la zona de Bariloche. Ahí, por ejemplo, él adopta el título de el gobernador de las manzanas, tiene una secretaría, tiene sello, firma. Cafulcurá, el más importante de los caciques dentro de los loncos, dentro de la región de Salinas, de las Salinas Grandes, acá en parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, ahí en el límite noroeste bonaerense, también tiene su secretaría, tiene sus escribas, muchas veces son cautivos que escriben y van cruzando los datos. Bueno, recibe diario, o sea, recibe un montón de información, y cuando envía cartas, hay momentos en que las amenazas que hace, las hace con un discurso del Estado. O sea, diríamos así, yo estoy investido de poder, parecería ser que hasta hay una cuestión religiosa, menciona a los incas Cafulcurá como dadores de poder, hay un montón de esos, pero al interior no. Al interior sigue parlamentando, sigue necesitando del consenso general, pero hacia afuera tienen estas, por eso digo, hay una agencia indígena, cuando digo agencia es capacidad de politicidad, ¿no? Capacidad de marcar políticas, que se va a empezar a romper hacia finales de la década, o mejor dicho, hasta mediados de la década del 70, de 1870, ya con un Estado mucho más consolidado, con un Estado unificado, y con un ejército profesional, Claro. que de hecho, perdón, estas como detalles, ¿no? Pero cuando uno ve la zona de frontera, en ese periodo se cambian todas las comandancias. Los que eran comandantes de frontera se van. En muchos casos estaban muy aliados al midrismo, se van y ponen nuevos comandantes de frontera que no tienen relaciones y que no los conocen tanto. Las cartas son muchas veces personales, ¿no? No sé,
hay uno que siempre está presente, que es Ignacio Rivas, ¿no? Ignacio Rivas, comandante de la Frontera Azul, y es casi como hay a veces hay guiños de parentesco, hermano, padrino, estos usos de esas palabras que dan cierta familiaridad al otro. Familiaridad en términos de parentesco. Hay apropiación de nombres, es un montón de datos que están buenísimos trabajar para ver esa Yo relación creo de... que es bien interesante cómo en el encuentro, en el choque entre esas lógicas, se dan distintos tipos de posibilidades, ¿no? Nosotros hace un tiempo atrás estuvimos charlando con Félix Acuto también, ¿no? Y él comentaba la expansión inca en términos también, no solamente de expansión política estatal, sino también en cómo los incas se van presentando o expresando en términos de parentesco respecto de las comunidades que van subordinando, ¿no? Por ejemplo, colocando templos en las montañas o en los volcanes de las comunidades y de alguna manera apropiándose de los ancestros de esas comunidades, ¿no? Vamos a decir así, tomando un lenguaje de parentesco para expresar la dominación, ¿no? Mientras que de este lado, lo que estás planteando vos recién, se ve que los líderes locales también pueden tomar algo del lenguaje del Estado, o sea, para representar a la comunidad frente al Estado, o sea, para organizarse de alguna manera, pero que también implica cierta interpenetración, ¿no? Ese acople entre lógicas genera prácticas nuevas, ¿no? Más allá de la radical distinción entre cómo opera una y cómo opera otra, ¿no? Sí, hay esto. A ver, lo pongo como un ejemplo de vuelta, ilustrándolo, ¿no? Un poco lo que estás marcando. Cuando hay algún intento, que los hay, ¿eh? Algunos loncos que terminan demasiado cerca del Estado, para decirlo así, o sea, como, bueno, acatando lo que el Estado dice constantemente, ya no tanto respondiendo a su propia lógica en tanto líder de una comunidad. Muchas veces hay corrimientos del lonco que pueden llevar a que corra sangre, ¿no? Digo, estoy pensando en los catrieleros mismos tienen en algún momento, los catrieleros quedan dentro de lo que llamamos la zona de frontera, esta región, quedan como entrampados en un Estado que está avanzando, y ellos que deberían prestar servicio a ese Estado, pero que a la vez, digamos, no se están respetando los tratados que habían firmado, y termina corriendo sangre y escapando la mayor parte de la parcialidad catrielera con un nuevo lonco, con el hermano, con Marcelino, hacia tierra adentro, ¿no? Lo que llamaba tierra adentro de la zona. Lo mismo pasa con Sayhueque finalmente. Sayhueque intenta negociar, y finalmente no puede. Me parece que el punto tal vez de distinción con otras regiones está a la mirada más del Estado sobre estas parcialidades, ¿no? ¿Qué dice? Los ideólogos y los máximos exponentes de época, no todos, ¿no? Pero muchos. Acá hay unas comunidades, no, ni siquiera habla de comunidades, unas hordas refractarias a la civilización, que por lo tanto no tienen que tener, digamos, ningún tipo de tratamiento condescendiente ni nada por el estilo, sino hay que avanzar sobre ese Estado, en algún momento vaciarlo de población. De hecho, se trae mucha gente a la ciudad de Buenos Aires, a los ingenios azucareros. Bueno, pero estamos hablando de 1879 en adelante, ¿no? Es más, antes también, 1876 si querés, en adelante, se los trae, se los recluye en algunos lugares, Isla Martín García, la misma ciudad de Buenos Aires, se separa a las familias, se entrega a las mujeres en las casas de familia. Hay manuales de cómo enseñarle a las mujeres indígenas en lengua pampa, ¿no? Diríamos, en lengua mapuzungún, cómo enseñarles a abrir la puerta, cómo enseñarles a servir el té, un montón bien al estilo de lo que llamaríamos, en los términos más negativos, la sierva, ¿no? Las criadas, estas figuras casi de la esclavitud que habían quedado en el olvido, bueno, aparecen nuevamente. Otros enviados a las zafras tucumanas. Claro, claro. Y con esto podemos ir cerrando, es interesante otra vez la diferencia que se establece respecto de lo que pasa en las expansiones estatales de las sociedades antiguas o de los procesos americanos, por ejemplo, otra vez los incas, ¿no? Que la expansión de los estados en el Antiguo Oriente o en el ámbito precolombino no destruyen a las comunidades, no buscan destruirlas, más bien se sirven de esas comunidades para su organización más general. Mientras que la expansión de los estados modernos, de los estados nacionales,
el argentino como uno de tantos, en función de la ideología del progreso, en función de esa ideología de la unificación por el lado nacional, del Estado que articulan, buscan más bien la destrucción de ese tipo de organizaciones sociales por considerarlas en esa jerarquía evolutiva como salvajes o bárbaras. Es decir, esto que decías de enseñarle a la India a abrir la puerta implica civilizarla, ¿no? De transferirle un código de funcionamiento social que carece, y que carece porque su condición es inferior respecto de lo que se viene a traer como novedad, ¿no? Entonces, esto es quizá la gran diferencia respecto de otro tipo de experiencias estatales, ¿no? La búsqueda no solamente de apropiarse del territorio y de la población, sino también de esto que Clastres diría, producir un etnocidio, ¿no? Es decir, eliminar los modos de organización social y cultural de las sociedades preexistentes por la vía de imponer un modelo que se juzga mejor, literalmente, ¿no? Mejor en el sentido de más evolucionado, ¿no? Civilizado, sobre las poblaciones que vivían a partir de otro tipo de códigos, a partir de otro tipo de lógicas sociales, ¿no? Bueno, Alexis, fenómeno. Nos seguimos viendo. Nos estaremos viendo y gracias, bueno, gracias. El espacio creo que está bueno. Yo diría lo siguiente, y es el último, digo, pues seguir pensando las lógicas hoy operan. Estas lógicas que vos decías, etnocidio, genocidio, no estoy diciendo que esté ocurriendo hoy un etnocidio o un genocidio en términos formales, pero cómo eso sigue teniendo reverberancia y habilita ciertas prácticas violentas sobre las comunidades indígenas en la actualidad. Eso recién en 1994 se modificó la Constitución Nacional, donde aparecen los pueblos preexistentes al Estado Nacional Argentino, me parece una forma muy buena de decir pueblos preexistentes, ¿no? Para el Estado Nacional Argentino. Recién en 1994. La Constitución anterior, o sea, mencionaba la idea de cristianizarlos y civilizarlos. Claro. Es el único grupo que hay que cristianizar y civilizar. Después podemos recibir gente de cualquier lado del mundo. Pero a los indios de acá, para decir así bruto, hay que cristianizarlos y civilizarlos. Hay como un mandato ahí, civilizatorio, como vos bien decías recién. Así que creo que, bueno, nada. Nos estamos... Perfecto, no, pero bueno, justamente la prehistoria más remota al día de hoy, es interesante cómo estas lógicas sociales operan con todas sus transformaciones, ¿no? Bueno, Alexis, nos seguimos viendo. Muchas gracias. Un abrazo. Nada, por favor. Hasta luego.